Ahí está. No, ¿por qué? Perdón. Si nos estás regalando una risa, que es parte de la felicidad, de tu esencia, esa luz comunicacional que hablábamos en el primer bloque, Pato. Por favor, Pato, no nos prives de tu luz. ¿Cómo se ríen las princesas? ¡Ah! Era al revés. La- Ay, cómo vale ahora. No. ¿Y cómo se ríen los seres humanos normales? Qué lindo que es reírse, la pucha che. La pucha che, que vale la pena estar vivo. ¿Eh? Sí, ¿no? ¿Cómo que sí? Sí, fe, optimismo, todas esas cosas que... Por supuesto, y más. Y más, que hace que y más. justifican la existencia. Y muchísimo más. Además de una caja de ahorro y muchos pesos en ella. Pero Claro. bueno, cosas. Cosas y más cositas. Lo importante es vivir y aprender, y vaya si hemos aprendido de ella, que la tenemos de vuelta después de unas vacaciones, Sí. pero totalmente renovada porque se le nota. ¿Viste cuando uno vuelve de vacaciones te dice, ay, ¿se nota que descansaste? Es el caso de María Pizarro, nuestra coach, que vuelve Gracias, muchas gracias. con todo. Se sube al vuelo de esta segunda parte del año. Bienvenida, Mari. Gracias. Y bueno, un gusto volverlos a ver, compartir con ustedes, con la audiencia, y que es un placer. Y como siempre digo, para los que están ahí escuchando, aprovechen y hagan preguntas, compartan, comenten, porque ahí es donde se produce también la magia, ¿no? La sinergia, y donde uno va retroalimentándose constantemente. Qué bien, qué bien. Es necesario el descanso en términos de autoconocimiento y demás. Parar la bocha. Bueno, depende, porque si por ahí, en mi caso, es como una pasión, el autoconocimiento, entonces como una tarea del día a día. O sea, yo puedo estar en medio de la playa y por ahí empiezo a hacer trabajo de introspección, es algo que ya lo llevo como muy, muy personal, entonces paro mi mente, todo, que eso es importante, pero como que todos los días algo siempre trabajo. Claro, importante. Así que bueno, aprovechando esto, lo que decía Mari, saquen sus dudas. Si tienen preguntas, aprovechen. Lo pueden hacer al 299-476-1400. No hace falta ahora, pero a lo largo de toda la columna, si aparece alguna duda, alguna inquietud, 299-476-1400. Un mensajito, un audio también. Recibimos los audios, siempre es lindo escucharlos. O si no, también aquí en el chat en vivo de YouTube. Sí, perfecto. ¿Y cuál es el tema en el que volvemos en esta segunda parte del año? Bien, la primera parte estuvimos trabajando mucho en lo que era autoliderazgo, Sí. ¿no? Todo esto del proceso del desarrollo de ser nuestro propio líder. Y ahora lo vamos a empezar a focalizar y a mirar más desde un punto organizacional, institucional, pero ya entrando más en lo que es el liderazgo. Bien. ¿Sí? Y que me parece importante empezar con esto de entender qué es liderazgo. Porque muchas veces escuchamos la palabra liderazgo y decimos, wow, debe ser re bueno. Ya, como que lo asociamos como que un líder ya de por sí es bueno. Claro. Y hay distintos tipos de liderazgo, ¿sí? Hay liderazgos como, por ejemplo, el autárquico, que no es un liderazgo que generalmente se estile utilizar, porque es un liderazgo donde la comunicación es unilateral, se bajan lineamientos. No quiere decir que sea malo, simplemente es un liderazgo que en realidad depende el ámbito, es donde se lo requiere. Por ejemplo, en las fuerzas, que hay jerarquía, se requiere ese tipo de liderazgo. Y en las organizaciones y en las instituciones no existe un solo tipo de liderazgo, ¿sí? Puede que haya uno por encima de otro que pondere más, ¿sí? Como por ejemplo este que les acabé de comentar, pero en paralelo se pueden dar otros estilos de liderazgo. Ahora, cuando decimos liderazgo, el concepto puro del liderazgo tiene que ver con que se es guía. Se guía a una persona, a un conjunto de personas hacia un objetivo, hacia un fin, ¿sí? Y habla también del servicio. Entonces, desde ese lugar es que nos ponemos a pensar en liderazgo. Entonces, si vemos eso, que es el liderazgo, ¿cuál es la base? Todo esto que venimos viendo en los programas anteriores, el autoliderazgo, ¿no? O sea, si yo quiero transformarme y decir, bueno, quiero ser un líder en mi equipo, supongamos, soy supervisor, ¿no? Acá que estamos en Neuquén, donde es una zona donde, por ejemplo, está lo que es Vaca Muerta, pero también hay muchas instituciones, desde bancos, restaurantes, cadenas de hoteles, o sea, hay muchas organizaciones e instituciones educativas también, ONG, fundaciones, bueno. La propia radio. Exactamente, y todo se construye
a partir de las personas. Las personas hacen posible todos estos lugares. Entonces, el liderazgo es algo fundamental. O sea, y entender cuál es, como yo digo cuando doy en las capacitaciones o formaciones, cuál es el status quo de la organización o la institución a la que pertenezco. Bien. Si yo quiero generar cambios, tengo que entender cuál es el status quo, cuál es esa cultura organizacional. Porque muchas veces, y me ha tocado ver que por ahí van reentusiasmados, por ahí me piden que dé una capacitación o formación, y por ahí escucho el desánimo, ¿no? Que dice, no, fui con todas las propuestas, toda la energía, y me lo rechazaron. Y en realidad tiene que ver con que, a ver, me detuve a analizar la cultura. ¿Cuál es ese status quo? ¿Qué es lo que buscan? ¿Sí? Porque por ahí mi visión no quiere decir que no sea algo fantástico, pero quizás no está alineada con el momento que está transitando la organización. Hubiésemos Muy bien. empezado por ahí. Claro. Claro. Porque Uno muchas veces está, no, esta Total. cuestión de quiero cambiar. Bueno, están dadas las condiciones. La gente está, es el momento propicio. es abierto a recibirlos. Claro. O sea, claro. Exacto. Es machear con la intención que... Y es entender la cultura, porque por ahí no quiere decir que no sea... A ver, es como este ejemplo, ahora no se me viene en la mente el nombre de un violinista, pero uno de los violinistas más famosos a nivel mundial. Tocó en un subte. No fue muy reconocido, no le dieron un lugar como tal. Sí. Fue al teatro, al espacio donde pudo mostrar su arte y fue realmente apreciado. Entonces ahí es donde también un líder tiene que reconocerse a sí mismo en su liderazgo y saber si todo lo que trae, lo que viene a poner de sí, es para ese lugar. Porque es ahí en ese lugar donde va a ser apreciado, valorado, tomado en cuenta. Entonces, porque a veces se insiste mucho en lugares donde no tienen esa visión. Y acá no se habla de que esté bien o mal, sino se habla de visiones, de proyecciones. Claro. Por eso la base del liderazgo es el autoliderazgo. O sea, porque si yo me reconozco, primero que tengo que reconocer, a ver, qué tan bueno soy liderando mi vida. Cuando yo hablo de autoliderazgo es esto, ¿no? Qué tan bueno soy en liderar mi vida, en tomar decisiones. ¿Tengo certezas o son más dudas? O sea, inicio mi día diciendo, bueno, algo haré, no sé qué haré. O sea, y vivo la vida desde una incertidumbre constante. Porque, a ver, nuestro cerebro necesita cierta estructura. Y eso se ve en los niños. O sea, algo que es muy... que afecta mucho a las infancias son la crianza sin hábitos. Bien. Cualquier horario para comer, cualquier horario para dormir, cualquier horario para ver la tele. O sea, esto de no generar una estructura de hábitos saludables, obviamente, repercute en un adulto que después le cuesta tomar decisiones, le cuesta arrancar. Claro. Le cuesta decir, bueno, armar una agenda. O sea, he tenido muchos clientes que tienen estas cuestiones de decir, me compro todos los años una agenda, completo las primeras 2 hojas, una semana, súper entusiasmado y ya luego ni bolilla. Un factor puede ser esto, pueden haber varios factores. Este es un ejemplo, no quiere decir que todos aquellos que... Sí. Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, es un punto a tener en cuenta. ¿Para qué la estructura? ¿Para qué el orden? ¿Para qué la organización? ¿No? Un ejemplo, en mi vida cuando yo tengo varias actividades o muchas cosas para hacer y necesito cierto orden, veo mis espacios y empiezo a ordenar o a clasificar, porque eso mismo, ese momento donde uno para, ¿sí? El ordenar ciertos espacios y ver el orden en su alrededor aclara también la mente. Y eso se explica mucho también, porque también el espacio donde uno vive y cómo está, habla mucho de cómo está la mente de uno. Ahora entonces un poco se cancela esta frase, ¿no? De que el líder no se nace, sino también se puede ir haciendo. Es que no es real. Claro. O sea, un bebé no nace siendo líder, un bebé nace siendo bebé. Claro. O sea, y es más, la construcción de la psiqui se finaliza en las últimas investigaciones que se hicieron entre los 20 y 25 años. Claro.
Claro, bueno, ahí empezás a entender algo de lo que querés ser. Exactamente. Sí. Entonces, no es casualidad que a partir de los más 30 suele presentarse más claridad o incluso se divorcien o hayan cambios en muchas cuestiones. Bueno, O sea, lo expongo, no tengo problema. Tuve una crisis personal, laboral, que tenía que ver con mi profesión en este momento de mi vida. Y en vez de decir, barajar ideas de hacia dónde podía orientarme, dónde podía ir, empecé a estudiar. Porque dije, no sé a dónde me va a llevar esto. Pero bueno, sé que la estructura, la rutina, el sentarme a leer, todo con los medios de comunicación, periodismo político, periodismo de datos, bla, bla, bla. Pero dije, bueno, empiezo por algo. exacto. Y voy y ahora me decís, ¿y qué tiene que ver con el liderazgo? No sé, pero por lo menos me va a llevar el conocimiento hacia un rumbo que puede que me dé un salto en lo profesional. Claro, es que fíjate que no es, porque acá vos estás diciendo un salto en lo profesional, o sea, hay algo internamente que vos buscás, un cambio. Entonces empezaste a moverte y eso es fundamental. Cuando uno quiere entender cómo funciona el liderazgo y el autoliderazgo es movimiento, Claro. Okay. no es inacción. O decisión. O sí. Exacto. Claro. O sea, es decisión. Yo puedo decidir no hacer como hacer. Bien. Puedo decidir estar una semana mirando al techo y haciéndome preguntas existenciales, o puedo hacerme una pregunta existencial o decir qué necesito empezar a hacer hoy para lograr esto en mi vida, y esa pregunta me lleva a una acción. Depende de mí si la hago o no, o sigo en la inacción. Ahí es cuando empezamos a ver esta capacidad que uno va desarrollando, estas habilidades de autoliderarse. Pues yo cuanto más capacidad tengo de autoliderarme, también puedo trabajar mucho mejor en el liderazgo hacia otros. Porque el liderazgo, ¿de qué estamos hablando? Que es una guía, ¿sí? Es una guía, o sea, si yo no puedo ser mi propia guía, puedo ser la guía de los demás hasta cierto punto. Muchas veces se ve en instituciones o en organizaciones alguien que dice, no, es un fantástico director, directora o gerente, y de golpe algo pasó y tuvo un exabrupto. Y todos quedaron sorprendidos, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pepito? ¿Qué pasó con Florcita que venía y que nunca nos imaginamos esta reacción? Bueno, ahí salta el autoliderazgo. Porque el autoliderazgo me invita a la autogestión, al autocontrol, ¿sí? Me invita a la autodisciplina, a la automotivación, a la autoestima. Entonces, si hay cuestiones que uno va arrastrando de uno, en algún punto, en algún espacio donde yo tengo que ser líder, puede que se proyecte aquello que internamente me moviliza y reaccione. Entonces, y puede ocurrir eso. Por eso es importante que la base del liderazgo, cualquier tipo de liderazgo, estén en la institución que estén, ya sea dentro de las fuerzas, educación, en servicios, empresas que brindan servicios al petróleo o la radio, o sea, cualquier ámbito, es entender que la base del liderazgo es el autoliderazgo. O sea, si yo quiero que mi equipo esté a cargo de otras personas, y tengo que capacitar a ese equipo. Claro. Pero no es capacitarlo en estrategias de liderazgo efectivo, que es fantástico. No, primero tengo que ver su autoliderazgo. ¿Cómo estás vos para autogestionar cuando tenés a alguien de tu equipo que está resistente al cambio? 2 bofetadas y un Ya apercibimiento, suspensión y reemplazo. ¿Y qué pasa si esa En ese persona orden. es tu empleado estrella? ¿Eh? ¿Y qué pasa si esa persona es tu empleado estrella, que se resiste al cambio? Ah, ¿y la estrella a qué se le llama? Al que mejor... Me funciona. tenés que echar a mí, Pato. El colaborador o el empleado estrella Claro. viene a ser esta persona ¿Se resiste? que tiene la capacidad de previsión, tiene la capacidad de resolver situaciones, de visionar, hace más de lo esperado Claro. y se resiste a un cambio. ¿Qué hacemos con esa persona? Exactamente. Apercibimiento, 2 bofetadas. Suspensión y reemplazo. Listo. Bueno. Claro. El sí. tema es ese. Y también el tema es que cada decisión que se tome con un colaborador impacta en el equipo. Y sí.
impacta en el clima laboral, impacta en la productividad. Claro. Porque cuando se afecta el clima laboral, el nivel de productividad cambia, empieza a haber incluso fuga de tiempo. Que esa es una problemática muy grande en las empresas, en las organizaciones e instituciones. Y que es algo que suele ocurrir, y que es el reclamo que se le hace al líder, al jefe o al coordinador. Fulanito hace menos y yo estoy cumpliendo con lo mismo y ganamos igual. Y tenemos el mismo puesto. Sí. Sí. Y eso pasa y genera tensión, ¿no? Y a veces la respuesta que sea, bueno, pero vos no mires a fulanito, vos centrate en lo tuyo. Y que claro, y en ese caso, ¿qué se hace? Justamente ahí el tema es decir, bueno, ¿qué pasa ahí con esa gestión que le está costando marcar el ritmo de trabajo al equipo para que sea lo más similar en todos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que esta persona, a mí como su coordinador, su jefe, su líder o su supervisor, me está costando marcarle el límite. Claro. ¿Por qué lo estoy habilitando a que haga como quiera y cuando quiera? Bueno. Mientras que al resto tengo más facilidad para bajarle directivas o seguirlos o acompañarlos, pero con esta persona me cuesta. Y cuando aparece eso, es el tema del autoliderazgo. ¿Qué tiene esa persona que me está limitando a mí en poder marcar ese límite? Y un ejemplo de unos casos que por ahí trabajaba, que tenía algo de esto, esa persona era muy similar a su papá. Ahí va. Ok. Por eso vuelvo a lo mismo. La base al liderazgo es el autoliderazgo. Es tremendo. Es Bien. tremendo. Sobre todo cuando tenés una visión de aplicarlo a una empresa, ¿no? O sea, quiera o no, el día de mañana uno es emprendedor o es empleado. Y tiene una buena raíz esto. Exacto, y sobre todo, bueno, yo por ejemplo en las mentorías que a veces que suelo dar a emprendedores que vienen, por ahí vienen personas a mí que dicen, Mari, tengo una idea y no sé cómo bajar la tierra. Claro. Quiero emprender esto, pero no sé para dónde ir, o más o menos empecé, pero no estoy segura. Bueno, es fundamental para cualquiera que quiera emprender, que es emprendedor, tener autoliderazgo, porque un emprendimiento requiere toma de decisiones del momento uno, requiere gestión del tiempo. ¿Salgo al río a tomar mates o me pongo a armar la cartera de cliente? Cartera de cliente. Qué difícil. Pero bueno, difícil, pero tiene un precio, exactamente. Sí, tiene un o sea, precio. este viernes que es feriado, ¿me voy al río o aprovecho a armar la base de datos, armo unos brochures y me fijo y armo la agenda para el lunes cómo arrancar? Sí. Bueno. Yo no sé en qué momento de mi vida me volví tan responsable. Tan es así que nos tenemos que ir a la pausa. No recuerdo de cuándo soy tan bueno. No, mis amigas de la secundaria no me reconocen. Y claro. Terrible vaga era, pero bueno. Ahí lo tenía Duraznito. Estamos con María Sí. Pizarro. Si tenemos un mensajito acá de Marce que nos están mirando en el streaming, o invitamos a la gente que nos escriba al supuesto, 299-476-1400. Así que vamos a la pausa y después seguimos hablando con Mari de los tipos de liderazgo. Por Claro. supuesto. Dale, ya venimos. Avión sin nafta. No sabemos cómo nos mantenemos en el aire. Pero subite con nosotros, animate. Ahora sí. Dale, continuamos. Te necesito. ¡Gran tema! ¡Gran tema! ¡Qué buena banda, Amaral, eh! No la Sí. valoraron lo suficiente. Es verdad, Total. es verdad.
A mí es una banda que en lo personal me gusta mucho. Ahí va. Arrancar a la mañana con Amaral, Los Amigos, o sea, es como que una banda que... hay una banda... Sí. ¿La conocés la canción? Yo quería. Bueno. Por favor. Por favor. Bueno, y hablando de amigos, estamos con una amiga de la casa. Estamos supuesto con que sí. María Pizarro, nuestra Mari coach. Hablando de liderazgo, y hay mensajes de Marce, ¿vale? Tenemos mensajes de Marce acá que dice: buen día, muchachos, yo tenía una persona que creo me admiraba y cuando me vio roto o quebrado por una situación personal, me dejó de lado y no volvimos a tener relación alguna. Sin embargo, eso me apoyó a darme cuenta que no existe el 100 zen o 100 algo, que existen altas y bajas y que necesitas un tiempo breve para aceptar la situación y afrontar. Recuerdo que se lo comenté a Pato el cómo llegué a ellos y el momento complicado que pasaba, y fueron los de Avión Sin Nafta, en ese momento otro nombre, donde encontré una compañía. Qué lindo. Saludos, Marce. Somos la luz del sol. Tremendo. Hermoso. Gracias. Bueno, la verdad que primero agradecer lo que compartió, porque obvio, no es abrirse y eso ya de por sí habla muy bien de Marce. Son cosas que nos atraviesan, pero acá lo importante es decir, bueno, ¿dónde está el aprendizaje? Porque muchas veces, y esto lo tomo también como algo que todos transitamos, todos tenemos altas y bajas. El tema es quiénes eligen estar en nuestras bajas, quiénes nos habilitan a estar en sus bajas. Claro. Porque hay personas que por ahí están en sus bajas y se aíslan. No quieren que nadie esté cerca, pero por cuestiones que fueron transitando y que a veces les cuesta mostrarse vulnerables, ¿no? Entonces hay muchos temas que atraviesan al ser humano. No es una variable, ¿no? Es como, no, debido a que, porque la mamá esto, el papá esto, por esto que No, es un conjunto de variables que fueron transitando a lo largo de su vida que llevan a tomar ciertas decisiones, que pueden ser acertadas, otras no mucho, pero todo es parte del proceso mismo de aprender. O sea, es decir, bueno, a ver, ¿qué es fundamental en el autoliderazgo? ¿Qué es lo que uno aprende en el autoliderazgo? A ser mi mejor amigo, a ser mi mejor amiga. Claro. A ser mi mejor compañía. Y no tiene nada que ver con esto de el ego, ¿no? Como decir, ay, que no. Tiene que ver con el hecho de que me miro al espejo y me siento suficiente. Aunque esté en una baja, estoy transitando una baja, pero me miro al espejo y me siento suficiente porque sé que es un momento de mi vida. No es toda mi vida eso. Mi vida es mucho más que eso. El tema es que una cosa es decirlo o escucharlo y otra cosa, algo diferente es sentirlo. Claro. En carne propia, sentirlo totalmente. Entonces digo, a ver, ¿cuántos hacemos el ejercicio de levantarnos y a la mañana y vamos al espejo y regalarnos una sonrisa? O reírnos y sonreírnos mientras nos cepillamos los dientes y hacer tonteras así jugando. Arrancar con esa actitud. O sea, y hace la diferencia. O sea, son detalles, son pequeñas acciones, pequeños pasos que nos van llevando a una actitud totalmente diferente. Porque esto de la actitud para mí es esencial, porque tiene que ver con esto del liderazgo. El líder no nace, ¿sí? O sea, lo que nace es un bebé que se va a ir construyendo en una sociedad, en un entorno familiar. Y eso le puede dar más facilidades o no, claro, en sus habilidades para ser líder, ¿sí? ¿La genética puede ayudar? Sí, puede ayudar. Pero también lo que permite que eso aflore es el contexto. Claro. Entonces, no es que lo mismo, personas que por ahí no tienen desarrolladas habilidades, las pueden ir aprendiendo. O sea, el líder puede ser toda persona que quiera hacerlo. Claro. Y toda persona que quiera desarrollar su autoliderazgo lo va a poder hacer en la medida que quiera. Es decir, puedo ser mi propio líder, puedo ser un líder. El tema es habilitarse. Si no nos habilitamos, estamos en la inacción. Y ese es el limitante, que son creencias, muchas veces son creencias del no puedo o para qué me voy a invertir mi tiempo en esto. O sea, el autoliderazgo es desde una mirada, y yo lo planteo desde una mirada integral. O sea, no es solamente el autoliderazgo desde el pensamiento, es a nivel emocional, es físico, espiritual.
¿sí? Tiene que ver con lo mental. O sea, a ver, ¿me siento paz si estoy solo? ¿Sí? O inclusive veo gente o salgo a la calle y veo gente alrededor. ¿Eso me quita paz? Y si eso me quita paz, bueno, hay que trabajarlo. Bien. Porque vivimos en un mundo donde existen personas. Claro. Lamentablemente. No nos queda ¿no? otra que socializar, claro. Tal cual. Entonces, tiene Tal que cual. ver con esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿hasta dónde yo trabajo mi paz? Bien. ¿Sí? O a veces esas frases que por ahí escucho de personas que quieren construir una relación de pareja o tener una pareja y dicen, yo quiero a alguien, pero yo no quiero perder mi paz. Seguí soltero. Bueno, Ahí claro. va. Sí, porque una pareja sería Total. una tormenta, claro. Claro. Sí. Sí. Pero no quiere decir que sea algo malo o Sí. tener, sino quiere decir de que no estás dispuesto a renunciar a ciertos momentos de esa paz que construiste en soledad, porque abrir tu vida a otro significa que vas a compartir tu tiempo de vida y que vas a compartir con alguien que es diferente. Y eso te va a llevar a tener ciertas conversaciones, que pueden ser algunas incómodas y otras no. O sea, si una persona no está dispuesto a eso, no está dispuesta a construir una relación de pareja. Claro. Solo quiere pasar un lindo momento con alguien y luego volver a su estado de paz. No se juzga, es válido, pero el tema es esto, la certeza. Ujú. O sea, porque si no, estoy esperando que la otra persona sea mi muñequito, que yo amoldo a mis necesidades para que sea como yo quiero. Y eso no es viable y no es sano. Totalmente. Ahora, volviendo al tema de los tipos de liderazgo, nosotros poníamos el ejemplo en el bloque anterior. ¿Cuántos hay? Hay O depende muchísimos. de cada teoría, porque me Pero, imagino pero que hay muchas teorías hay- en relación a esto. sí. Hay muchos tipos de liderazgo. Por ahí los que suelo compartir y como que diferenciar, bueno, es el autárquico que nombramos al principio, que es un liderazgo más unilateral. Después está el liderazgo transaccional, ¿sí? Que es el liderazgo que existe, diría, casi en el 90%. Ok. ¿Sí? Porque es el liderazgo de logramos el objetivo, bono a fin de año. No se logró el objetivo, es Claro. el liderazgo premio-castigo, ¿no? Ujú. Dicho así de una manera Sí. sintetizada. Vos me das, yo te doy. Exactamente, o sea, tiene que ver con esto, o sea, que ahí entra muy en juego la comunicación, porque a veces hay líderes que lo que trabajan no es una comunicación asertiva, sino más bien una manipulación, o sea, le dicen al equipo, hagamos esto, que después en una semana yo me comunico con los altos mandos para que cada uno tenga el día de cumpleaños liberado. Y yo conozco el status quo de la organización y sé que eso no va a pasar. Pero les hago creer que sí para que lleguen a ese lugar y así los altos mandos a mí me dicen, uy, qué bueno que lo lograron, felicitaciones, ¿sí? Y luego yo les digo, no, hice todo lo que pude, pero no pude, lo lamento. Bueno, yo cuando van a hacer eso, yo digo, bueno, páguenle un asado aunque sea. Claro. Claro. Algo, o sea, si saben que eso no, bueno, muchachos, los invito a un asado, vamos a hacer un asado, vamos a hacer algo o inclusive ver la manera de, pero generar eso de la manipulación genera un quiebre en el clima, ¿sí? Una decepción. Exactamente, genera decepción, pero sobre todo el sentimiento eso de sentirse que fueron usados, ¿sí? La decepción, y es cuestión de tiempo que empiecen a irse. Y pues medio que esa carta la podés jugar una vez. Sí. Porque ya a la próxima, como, che, ya me prometiste Claro, el día libre y no me lo diste. El tema, ahí sabes cuál es, el quiebre más grande, la confianza. Claro. Si el equipo ya no confía en el líder, se pierde todo el liderazgo. Entonces, eso es crucial. O sea, si yo quiero ser un buen líder para mi equipo, lo que yo tengo que construir es la confianza. Y esa confianza no se puede volver a construir, ¿o sí? Dependiendo cómo haya sido el quiebre. Dependiendo cuál fue el quiebre que rompió esa confianza. Claro. Todo eso depende. Porque ya depende de que el equipo o la persona considere que fue genuino Sí. en lo que diga Sí. y esté dispuesto a decir, bueno, vamos por una más. Claro. ¿Sí? Claro. Pero es como esto, es como, a ver, yo suelo decir, a ver, son todos vínculos.
son vínculos que uno va transitando. Y ese es un tema que yo siempre digo, hay que evitarlo, en todo tipo de vínculo. La manipulación es lo que genera más daño, no solo al que manipula, porque en algún punto el que manipula se dice a sí mismo, yo no soy digno de confianza. Claro. ¿Cómo es tu frase, Pato? Hay que confiar porque si no confías no hay confianza. Tal cual. Muy bien. Así me voy a presentar con los nuevos dueños. Vos tenés que confiar porque si no confías, no hay confianza. Le voy a decir. Listo. Y ahí para adelante. Exacto. Hablando de frases, nos comentabas que tenías una frase para compartirnos. Sí. Un autor de un libro. Lo tenés Sí, ahí. de hecho es un libro que estoy Apartado. leyendo. Me encanta. Bueno, yo leo todo un poquito. Me Bien. encanta, bancamos fuerte. Variable. Bueno, hoy lo que estoy leyendo es Impulse sus prioridades de John Maxwell. John Bien. Maxwell, ¿sí? Este libro lo leí hace un buen tiempo. Dije, bueno, es momento de volverlo a leer porque Claro. es un libro que te invita a la acción. Ok. Porque cada capítulo te invita a producir algo, ¿no? Ok. Entonces, lo recomiendo. Y justamente esta es la frase que les quiero compartir a todos ustedes y obviamente la audiencia. Es una frase de Charles Simmons. Charles Simmons es un crítico muy reconocido que también estaba dentro de lo que era el New York Times. Y esta frase dice, nuestras actitudes controlan nuestra vida. Las actitudes son un poder secreto que actúan las 24 horas del día para bien o para mal. Es de fundamental importancia que conozcamos cómo vamos a aprovechar y a controlar ese gran poder. Bien. Esa frase, o sea, Ok. nos dice que en nosotros está el poder de con qué actitud queremos iniciar nuestro día, con qué actitud quiero liderar a mi equipo. Es esto. Bien. Y el poder está en nosotros. ¿Por qué? Porque la decisión es de uno, el pensamiento es de uno. Recordemos que lo que veíamos en los capítulos anteriores, en las columnas anteriores, era esto, de que la emoción se desencadena a través de un pensamiento. Y eso que nos lleva a una acción. Pero esa acción, ¿de dónde viene? De una decisión que se tomó. Puede ser consciente o no consciente. El objetivo del autoliderazgo es que dejemos de dejar las cosas al azar. Claro. Que empezamos a tomar las riendas y decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Pasan situaciones que se escapan a nuestro control, ¿no? Entonces, Claro, y siendo consciente de esto de que esta decisión y esta acción tiene sus consecuencias. Claro. Sobre todo. Hacernos cargo. Ya sea al azar Claro. o con meditar. responsabilidad, claro. Ya que va a haber una premeditado. consecuencia, hagámoslo a conciencia esta Total. Exactamente. decisión, acción. A mí me genera a veces mucha rabia, a veces llegar con el diario el lunes, o llegar tarde a las cosas. Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque si esto es todo en un conjunto, en el trabajar en equipo, no sé, nosotros en un medio tenemos que comunicarnos entre todos, hay distintos departamentos, funciona de esta manera. Cada uno tiene su mecanismo, pero está todo relacionado entre sí. Y a veces llegar tarde con algo que pasa, con la noticia o llegar tarde, ¿qué pasa ahí? En el medio. Porque de última vez decís, bueno, prefiero pedir perdón porque lo arruiné, hacerse cargo de que también uno se puede equivocar, pero tratar de evitar siempre llegar tarde a las cosas, sino premeditarlo a conciencia y si te equivocas, bueno, listo, existe el perdón. Porque Es mejor pedir perdón que pedir permiso, Permiso. decía mi tío. Esa. Tal cual. Exacto. Exactamente. Y esto que vos decís tiene mucho que ver con la personalidad que uno va desarrollando. O sea, porque por ahí una persona que tiende a ser más extrovertida, es más probable que elija pedir perdón constantemente y cometa más errores. Y a alguien introvertido le cuesta inclusive dar su opinión o compartir una idea. Capaz que he tenido la oportunidad cuando a veces trabajo con metodologías ágiles, cuando me piden que acompañen, a veces me piden esto, ¿no? Que en una empresa acompañen un proyecto. Tienen un proyecto que tiene
inicia en tal fecha y finaliza tan fecha. Y necesita que acompañe a los distintos departamentos y sectores desde un coaching organizacional y gestionando de diferente manera la comunicación, acompañando ese proceso. En ese punto, ¿sí? Es esencial ver las personalidades. Yo en esas intervenciones que hacía y acompañamientos en los proyectos empresariales o en procesos de gestión de cambio, lo que notaba era que habían ahí personas con una habilidad y de innovación impresionante, pero su personalidad introvertida no los habilitaba a. Claro. Entonces, al hacer todo este trabajo de coacheo, de coaching, empezaba a aflorar de a poco y aparecían cuestiones que eran fantásticas, ¿no? Por ejemplo, una de las propuestas que en su momento surgió en una de las empresas por parte de una persona que se mostraba con un perfil muy bajo, propuso, ¿sí?, hacer el uso de una aplicación que había estudiado y que permitía y habilitaba mejor la comunicación entre las partes y poder comunicarse entre todos y estar en la misma sintonía, sin necesidad de estarse viendo constantemente, claro, por una cuestión de practicidad del trabajo. Mira. Y todo eso fue, gracias a todo ese trabajo que se fue haciendo desde el coaching y que va aflorando esto, porque lo que trabajo en mi caso como coach es el autoliderazgo. Porque ahí está el punto del antes y el después, que me voy armando de esa valentía para poner en palabras lo que quizás me cuesta. Claro. Y ahí es, ¿cuántos hijos por ahí les encantaría compartirle a los papás algo que sería fantástico, ya sea para la organización familiar, la economía familiar, y no se animan? Claro. En los matrimonios, que uno de los dos le gustaría compartirle tal o cual y no se animan. Sí, o sea, tiene mucho que ver a veces con la personalidad de la persona, no es algo exclusivo del líder, ¿sí? El líder llega hasta cierto punto y hay otras cuestiones que son las personalidades de cada uno de los colaboradores. Okay. Wow. Eso estaría bueno también para otra columna, la personalidad según el tipo de liderazgo. Sí. Es bueno, porque claro, habiendo tanto tipo de liderazgo, ¿cuál es la personalidad que vos ya debés sabernos mirándonos? Pero bueno, lo vamos a compartir. Yo no analizo. Lo vamos a compartir con la audiencia. Mari, contanos, para quien quiera conocer más, para quien quiera contactarte con vos, para todas estas cuestiones, ¿a dónde, cómo, cuándo y por qué? Bien. ¿A dónde, cómo y cuándo? Bueno, y el por qué. Primero, a ver, comentar que aquellos que quieran ahondar o tener alguna consulta y eso, las consultas son bonificadas, yo no las cobro porque, a ver, son cosas que por ahí uno no conoce, es nuevo. Yo digo, soy interventora, soy un coach, me dice interven qué, coach qué. Entonces, las consultas no las cobro porque la idea es esto, ¿no? La sinergia. Bien. La forma de contactarme es a través del celular de la empresa, que es 299-4696-172, ¿sí? 299-4696-172, o a través de Instagram, @maricoachintegral, o LinkedIn, ¿sí? Que me pueden encontrar también ahí como @maricoach, y si no en Google, me buscan Maricoach, en YouTube también. Ok, está en todos lados. Así que bueno, me pueden encontrar allí, me mandan un mensajito comentándome qué les gustaría profundizar. O sea, servicios son desde coaching, formación personalizada, mentoría, acompañamiento a emprendedores. O sea, y lo que a mí me gusta es que lo que hago es a medida. Bien, o sea, entonces, claro. Está pensado para la necesidad real que cada persona o cada institución o organización tiene. Me encanta, me encanta. Ahí me pueden encontrar. Impecable. Muchísimas gracias. Gracias por volver, Mari. Gracias a ustedes. Tremendo. Por favor. ¿Cómo contagia esta mujer? Impresionante. Bueno, la buscan en las redes sociales. Claro que sí. ¿Nos vamos a la pausa? Rapidito. Dale. Y seguimos en este vuelo de Avión Sin Nafta.